Hola a todos, este es un vídeo acerca de la luna nueva del día 9 de octubre. El vídeo he puesto 8 o 9 de octubre porque dependiendo de la zona lo podéis estar notando en la madrugada del 9 de octubre o lo podéis haber tenido ya hacia finales del 8 de octubre. Como digo siempre que hablo de un vídeo relacionado con las lunas, en la luna nueva lo que está ocurriendo es que hay una semilla de una energía, en este caso de Libra, que se quiere plantar y se quiere hacer que crezca. En una luna llena, de lo que se trataría es de ver el resultado de esa inversión que se ha hecho en esa energía de ese signo. Entonces, se puede entender las lunas como un ciclo de dos duraciones. Uno es un ciclo de 14 días que dura hasta la próxima luna llena, que en este caso va a ser en Tauro, y otra es como un ciclo de unos 6 meses que dura hasta la próxima luna llena en el signo de Libra, que va a ser en 6 meses. Entonces, en este día lo que tenemos es una luna nueva en el signo de Libra, con lo cual se trataría de invertir energía en lo que es las cosas de Libra. Entonces, es interesante que Libra tiene como planeta asociado a Venus. Y digo que es interesante porque Venus también es el planeta que está asociado a Tauro. Entonces, Libra es una energía que se relaciona con la energía de Venus, pero la parte de Venus que corresponde a las relaciones, a todo lo que nos resulta agradable y armónico, a todo lo que nos equilibra, porque el signo de Libra está hablando de una balanza. Entonces incluyen las relaciones, pero en este sentido de contrato o de acuerdo, en ese sentido de balanza. Relaciones que nos proporcionan equilibrio, por lo menos en teoría, porque Libra es una energía mental, y cosas que nos proporcionan equilibrio. O sea, si estamos hablando de gustos o estamos hablando de actividades que nos gusta hacer, pues está todo muy orientado a este tema de la balanza, de la armonía, del equilibrio. Incluso en algunos casos puede estar relacionado con temas de relajación o temas de belleza, pero todo enfocado a este tema del equilibrio. Nos relajamos porque si estamos estresados buscamos cosas que nos relajen y el tema de la belleza pues igual, o sea, buscamos una belleza en el sentido de armonizar, de no tener un exceso de defectos o de cosas que no son armónicas, sino tener un equilibrio con las cosas armónicas. Entonces, en este sentido, a priori, se trataría de invertir en todo esto, con lo cual podría ser un buen momento para invertir en relaciones. Invertir en relaciones estaríamos hablando de que es el mejor momento de ahora a 14 días o de ahora, sobre todo hasta dentro de 6 meses, en invertir en hacer nuevas relaciones, en invertir en fomentar las relaciones que tenemos, pero todo ello enfocado a este tema del equilibrio, es decir, relaciones que nos aportan equilibrio, armonía. Invertir también en cosas que nos aportan ese equilibrio, esa armonía. Por ejemplo, lo que he dicho, si hemos estado estresados, pues invertir en actividades que nos relajen, en todo lo que supone pues restaurar ese equilibrio que hemos podido perder. Lo que está ocurriendo es que Venus está en el signo de Escorpio y al mismo tiempo esta luna nueva está haciéndole un aspecto a Plutón, que es el planeta asociado a Escorpio. Entonces, tanto la energía de Escorpio como la energía de Plutón son energías que están muy relacionadas con el tema del inconsciente. Y si Libra, estoy hablando de un equilibrio y que es un poco, de cierto sentido, teórico, la energía de Plutón y la energía de Escorpio está hablando de lo que se produce en las profundidades. Tiene un componente de algo que está oculto, porque estamos hablando de psicología, y también tiene un cierto componente de intensidad, porque digamos que está hablando de todo lo que nos pasa por dentro. Por dentro yo puedo tener miedos, puedo tener bloqueos. Siempre que hablo de Plutón o de Escorpio estoy hablando de la parte negativa. La parte negativa pues es todo lo que no se ve pero está haciendo un efecto negativo, como digo, miedos, bloqueos, sentimientos que no me parecen cómodos de manejar, como puede ser pues la rivalidad, los celos, la competitividad, el miedo al rechazo, el tema con el abandono, etc.
Y por otro lado, también en Plutón y en Escorpio está otra parte relacionada con lo que está oculto en la psicología, en este caso positiva, pero está muy relacionado con lo otro, porque está hablando de la valentía para tenerla hace falta haberse enfrentado a un miedo, está hablando de la fuerza, para poder desarrollar la fuerza hace falta haber tenido algo que nos resulta amenazante, está hablando de todo lo que nos da poder, el poder sobre todo relacionado pues con un poder que no se ve pero está ahí dentro. Por ejemplo, no hay mayor poder que poder enfrentarnos a nuestros demonios, a los sentimientos que nos resultan incómodos, como todos los que he dicho antes, la vergüenza, la humillación, etcétera, y poder tener herramientas para manejarlo. Entonces, digamos que tiene dos partes y todo lo que está por debajo es algo que o nos destruye o tiene un efecto destructivo, porque pues es como una fuerza un poco relacionada con la transformación, pero en este caso el negativo de los miedos. Cuando tengo miedo, pues todo lo percibo de forma más amenazante. Cuando algo me da vergüenza, me supone humillación, pues el efecto que tiene esa experiencia me hace percibir esa realidad igualmente de una forma más nociva, y también de una transformación en positivo. Si tengo un poder, tengo una fuerza, y ese poder y esa fuerza normalmente está muy relacionado con que haya sido capaz de trabajar todo lo que he comentado antes, pues igualmente si tengo una experiencia a nivel externo, tanto si es negativa como si es positiva, pues esa fuerza creará como una especie de transformación que me hará vivir esa realidad de una forma más poderosa para bien. Entonces, estas energías están afectando a esta luna nueva. Entonces, de lo que se trataría es de invertir en todo esto, todo lo que he dicho al principio, relacionado con las relaciones, relacionado con el equilibrio, pero digamos que en ese equilibrio y en esas relaciones, que sobre todo me he referido a lo que es la parte más superficial, más, digamos, relacionada con ese acuerdo, con esa superficie, se matiza con que se está poniendo también en el punto de mira pues todo esto que va por dentro. Entonces digamos que a la hora de invertir en todo eso, pues no podemos quedarnos simplemente en la superficie, porque de lo que se trataría es de que tengamos en cuenta que lo que tenemos dentro tiene algo que decir. Entonces, en el caso de las relaciones, si estamos invirtiendo en relaciones, el efecto de Plutón, de lo que se va a notar, es en que Plutón está relacionado con el inconsciente. Y como digo, está hablando de las fuerzas en positivo, fuerzas en negativo. Y Plutón está en Capricornio, que como he comentado en otros vídeos, está relacionado con los límites y las normas que nos estamos poniendo. Lo estoy diciendo de forma resumida. Entonces, básicamente lo que está pidiendo esta luna nueva es que si vamos a empezar relaciones, que esas relaciones que sí que en apariencia y en lo que es el contrato, o sea, no hace falta que sean relaciones súper profundas, pero en lo que es el contrato estén muy bien definidas en cuanto a los límites que ponemos. Hemos tenido unos años de mucho trabajo en este sentido, desde el 2008 y ahora desde finales del año pasado con Saturno también se le está haciendo hincapié a este tema. Entonces, se trata de invertir en relaciones, pero que desde un primer momento los límites los tenga bien marcados. Y para que esos límites sean buenos, tienen que ser unos límites, como he comentado en otros vídeos, muy personales. Es decir, que me vayan bien a mí, que me da igual si los demás piensan que me estoy pasando de rigidez o me estoy pasando de permisividad. Si está en consonancia con la autoridad o las normas o los límites que vi o que me inculcaron mis padres, o no está en consonancia, sino que de lo que se trata es de que esos límites sean buenos para mí. Con lo cual, desde un primer momento se trata de invertir en relaciones en las que mis límites estén muy claros, y sobre todo para eso pues necesito tener los límites muy claros, tenerlos claros yo para luego poder aplicarlos en relación. En cuanto a las relaciones que ya tengo, igualmente de lo que se trata con esta luna nueva es invertir en todas estas relaciones, y sobre todo en las relaciones que me hacen sentirme equilibrada, me hacen sentirme armónica. Lo que pasa que para eso, ahora más que nunca, de lo que se trata es de que para esa armonía, para ese equilibrio, esas relaciones tienen que tener, digamos, unas normas, unos límites que estén muy bien atados.
las relaciones que tengo que mantener son relaciones en las que hay una buena gestión de esos límites. Y esto que es algo que parece tan fácil en teoría, luego en la práctica no lo es tanto. Porque por poner un ejemplo, puedo llevarme bien con una persona, puedo tener un cierto feeling, una cierta conexión, pero no necesariamente eso implica que el tema de los límites esté bien gestionado. Y esto es bastante personal, es decir, si mi límite, por ejemplo, límite entendido como normas, o sea, no estoy refiriéndome al límite en cuanto a que pongo un freno en un comportamiento negativo. Esto sí que es un límite también, pero digamos que los límites a los que me estoy refiriendo es que yo tengo, digamos, unas normas con las que voy a funcionar y esas normas se tienen que respetar y se tienen que respetar en esta luna nueva si quiero invertir en las relaciones adecuadas. Entonces, esto es algo tan sencillo como que si, por ejemplo, necesito que se respete, que de vez en cuando tengo que estar en soledad, es una norma, es un límite. Será bueno cuanto más haya hecho el trabajo de Plutón en Capricornio. Será bueno en el sentido de que si realmente ese límite me va bien a mí, pues estará bien elegido. Si es un límite que me estoy poniendo como tapón para no ver otra cosa, pues no será tan bueno. Pero imaginemos que ese límite es un límite adecuado para mí. Bueno, pues tendré que invertir en relaciones, tanto si son nuevas como si ya están, en las que ese límite esté bien respetado. Porque si ese límite no se respeta, aunque la relación sea muy buena porque tengamos mucho feeling o porque nos lo pasemos muy bien o porque sean relaciones que me aportan en otro sentido, pues no se está invirtiendo en esta luna nueva de la forma que se está pidiendo. Luego, por otro lado, en el caso de invertir en equilibrio, invertir en todo lo que es armonía, incluso invertir en recuperar, pues si hemos perdido ese equilibrio, esa homeostasis, invertir en cosas que nos vuelven a equilibrar, por ejemplo, si he estado estresada, pues invertir en temas relacionados con la relajación, también hace falta que se respeten esos límites. En este caso, pues se trataría de que esos límites, sobre todo, tienen que estar relacionados con mi propia realidad, en el sentido de que si yo soy de una forma determinada y siendo realista me van bien una serie de cosas, pues entonces se trata de que en esas actividades que me proporcionan armonía lo tenga en cuenta. Si yo, por ejemplo, quiero invertir en relajación, pero por mi estado corporal o mi estado de forma física, pues lo que me hace falta es un masaje, pero no me va bien, pues por ejemplo, invertir en algo relacionado con ir a un spa porque pues acabo de salir de una afección de la piel y no es lo mejor que me va, pues entonces se trata de que lo tenga en cuenta. Entonces, como digo, este tema de los límites puede parecer fácil de manejar o puede parecer un poco que no tiene importancia, pero ahora la tiene más que nunca. Y el hecho de que esto se esté relacionando con Plutón lo hace todavía más intenso, porque digamos que no todas las relaciones me van a ir bien si no pongo los límites adecuados, ni todas las cosas que utilice para relajación o para armonía me van a ir bien. Entonces, incluso si estoy invirtiendo en belleza, por ejemplo, porque voy a ir a una exposición o porque voy a invertir en mi propia belleza en cuanto a equilibrio, tengo que tener en cuenta esos límites y esos límites pueden estar referidos a que a lo mejor me entusiasma un tono de cabello, pero tengo que tener muy en cuenta el componente que tiene ese producto, porque veo que hay ciertos componentes que no son lo más adecuado para mí, porque conociendo mi propia naturaleza, pues no me va bien, porque he tenido alguna alergia o porque pues simplemente tengo que tener cuidado con ello. A eso se refiere el tema de los límites y es cuestión de tenerlo en cuenta. Como decía, porque solamente he comentado a Plutón en Capricornio, Venus, que es el planeta asociado a Libra, está en Escorpio. Y lo curioso que tiene esta luna es que Venus está retrógrado. Y Venus retrógrado lo que quiere decir es que todos los temas relacionados con Venus se están sometiendo a evaluación. Y así va a ser hasta noviembre. Los temas de Venus son los que he comentado, que son los que van bien para la luna nueva en Libra. Y aparte de eso están los temas de Venus más relacionados con Tauro, que son los temas relacionados con la autoestima, relacionados con el dinero, relacionados con el disfrute y el merecimiento.
Entonces, todos estos temas, los que he dicho de la luna nueva y todos los que he comentado ahora, se están sometiendo un poco a evaluación para tener claro qué es lo que estamos haciendo. Pero tenerlo claro al estilo de Escorpio. Entonces, el estilo de Escorpio es todo lo que he comentado antes, el tema de lo que pasa en la psicología. Es decir, si estamos hablando de relaciones, no estamos hablando de unas relaciones que no nos movilizan, sino relaciones que nos movilizan el inconsciente o la psicología en lo que se refiere a esa parte, digamos, más destructiva o a la parte más transformadora. Eso quiere decir que se refiere sobre todo a relaciones más íntimas o más intensas, sean de tipo romántico o no, y que nos mueven pues porque a lo mejor pues, nos inspiran o nos provocan rivalidad, o porque nos activan miedos, porque tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo al abandono, o porque de alguna forma nos sentimos cohibidas con esa persona, con esa relación, o en el sentido positivo, pues porque son personas que, por ejemplo, pues nos atraen mucho y gracias a eso pues nos sentimos como que estamos regenerando. También porque son personas con cuyo vínculo pues, nos activa algo por dentro y nos sentimos más poderosas. Y normalmente suele ser una mezcla de ambas cosas. Si nos estamos refiriendo al tema de la relajación o al tema de las actividades que de alguna forma nos gustan, pues igualmente no se trata de actividades que se quedan en la superficie, sino actividades que nos apasionan para bien o para mal. Y entonces aquí puede haber muchos factores, puede haber una pasión que nos activa miedos porque nos da miedo por no ser lo suficientemente buenos, puede haber una pasión que sea nueva o sea antigua, pero que nos active precisamente lo contrario, como una primavera, como un renacer, porque a través de conectar con una nueva actividad pues estamos en contacto con esa fuerza interna. Y aquí estoy adelantando que puede ser algo nuevo, puede ser algo del pasado, porque Venus está retrógrado, entonces todo esto que estoy diciendo, por ejemplo, en el tema de las relaciones, se está refiriendo a esta evaluación a que quizá empecemos a notar con ciertas personas con las que tenemos ya un vínculo, pues que no sabemos hasta qué punto ese vínculo sigue siendo positivo o sigue siendo negativo, es decir, no lo tenemos claro. Puede aparecer gente nueva con la que parece que congeniamos muy, muy bien, o gente nueva con la que no, o gente antigua. O sea, estamos un poco evaluando todo eso. En lo que se refiere a las pasiones, a las actividades que nos apasionan, también lo que puede pasar es que estamos retomando pasiones que teníamos en el pasado, o que una pasión que teníamos de hace tiempo, pues que ahora ya no sabemos si es tan atrayente para nosotros o no. Por ejemplo, me gustaba la astrología, pero es que ahora me está llamando mucho el eneagrama, entonces no sé hasta qué punto la astrología me sigue apasionando o es el eneagrama, o lo mismo pues es que son las dos cosas, pero estamos un poco como en evaluación. En lo que se refiere al tema del merecimiento, que es algo más relacionado con Tauro, y al tema de la autoestima, pues igual, todo esto está influido por Escorpio, es decir, está hablando de temas de valoración que nos mueven muy profundo y Venus está reevaluando, con lo cual a lo mejor no tengo claro en lo que se refiere a mí y en lo que se refiere a las relaciones, pues hasta qué punto me valoro o no me valoro, porque si me valorara, pues a lo mejor me sentiría bien para hacer esto, para pedir esto, me sentiría que esto me lo merezco, me sentiría que no. El tema de la valoración, pues a lo mejor pensaba que me valoraba mucho en esta área y resulta que ya no tanto, o me apetece valorarme más y sentirme más merecedora en otras áreas. Es decir, todo esto se está poniendo en evaluación. Y en el tema económico ocurre lo mismo. Venus está en Escorpio, con lo cual se está refiriendo a dinero que de alguna forma nos mueve. Entonces lo que puede ocurrir es que por lo que estamos ganando, por lo que estamos debiendo, por una mezcla de las dos cosas, pues se activen miedos, es decir, la parte del inconsciente un poco más destructiva, o que se active poder, pues porque a lo mejor encontramos una forma de ingresar dinero o una forma de pagar las deudas, o porque conectamos con algo que nos puede generar ingresos. Pueden pasar muchas cosas, me es muy difícil decir todas una por una,
Pero lo que quiero que quede claro es que Venus, que es el planeta que está asociado a esta luna, está siendo intensificado porque está en Escorpio y además está siendo evaluado, con lo cual todo lo que he dicho acerca de invertir en todo esto, en relaciones, en equilibrio y en belleza, de lo que se trata es de hacerlo, pero teniendo en cuenta que hasta noviembre Venus va a estar evaluativo, con lo cual a la hora de invertir en esto está bien que se haga, pero siempre teniendo en cuenta que vamos a tener todo este mes una sensación de que, bueno, pues a lo mejor queremos invertir en algo que nos apasiona, que parece que nos equilibra, pero vamos a estar un poco con la duda, porque no vamos a saber hasta qué punto es bueno o va a ser perdurable o no. Entonces es una luna un poco peculiar. Al mismo tiempo, lo que está ocurriendo es que Venus le está haciendo un aspecto a Urano que está en Tauro. Urano en Tauro, Tauro es el otro de los signos asociado a Venus, y de cualquier manera Venus con Urano lo que hace es un poco intensificar este tema de Venus retrógrado, Venus evaluativo, en el sentido de que con Venus-Urano, Urano es el planeta de los cambios y aplicado a Venus, pues es algo tan simple como cambios en todo esto, cambios en relaciones, cambios en la economía, cambios en la valoración, y estos cambios, sobre todo con Urano, se están refiriendo a temas de actualización, es decir, a cosas que hay que desechar porque se han quedado anticuadas y cosas que hay que tomar porque hace falta, digamos, aprovechar lo nuevo y porque vibra más con nosotros. Lo que pasa es que Venus está retrógrado, con lo cual esto está ocurriendo, pero no se tiene la certeza absoluta, sino que viene como una oportunidad o viene, por ejemplo, en las relaciones lo que puede ocurrir es que una relación se cae porque ya vemos que no tenemos nada en común, no lo tenemos completamente claro, pero es como un cambio, un corte interesante, o viene una relación nueva con la que congeniamos mucho. Lo mismo, pues, por ejemplo, con una actividad que nos apasionaba, pues de golpe y porrazo es como si cortáramos con ese gusto por esa actividad y aparece una actividad nueva que nos apasiona. No necesariamente quiere decir que todo esto vaya a pasar en todo, es decir, hay relaciones que van a sobrevivir y hay actividades que van a sobrevivir de la misma forma que hay valoraciones o temas de autoestima que va a perdurar, pero sí que hace falta una actualización. Esa actualización a veces no es un cambio tan grande como para descartar lo que hay, pero sí para hacer alguna modificación, porque Urano se puede sentir como un soplo de aire fresco. Y lo interesante es que Urano está en Tauro, con lo cual Urano está aplicando todos estos cambios al área de la valoración, el área de la autoestima y el área de los recursos, es decir, a través de los cambios, por ejemplo, en los ingresos, podemos indirectamente con Venus en Escorpio pues, tener un cambio en nuestras deudas, un cambio en cómo estamos viviendo la economía a un nivel interno, si la estamos viviendo más con miedo o la estamos viviendo más como algo poderoso. A través de los cambios que tenemos en nuestra valoración, podemos además vivir un cambio en las relaciones profundas, porque a lo mejor gracias a que tenemos más autoestima nos atrevemos a cortar con ciertas relaciones que ya no nos van bien o nos atrevemos a dar el paso a movernos hacia otras relaciones que sí que nos van bien. Y igualmente, si hacemos un corte en nuestra valoración porque estábamos sobrevalorándonos, pues igualmente también nos puede hacer que valoremos más relaciones que merecen la pena y que las tratemos en consonancia. O sea, puede haber muchos factores. Urano en Tauro también le está haciendo un aspecto a Mercurio en Libra. Entonces, Mercurio en Libra, que es el signo donde está esta luna nueva, está hablando de poner mente a todo esto que es la energía de Libra. Entonces, en el caso de las relaciones, sobre todo se va a referir a conversaciones. Entonces, estas conversaciones que se pueden tener con esta luna nueva en Libra, al estar Urano actuando, lo que está diciendo es que puede haber cambios. Cambios que, vuelvo a repetir, están hablando de temas que hay que descartar o temas que hay que tomar. No hay que, sino que se siente uno mejor, más libre si lo hace. Entonces, esto puede ser algo relacionado con que tenemos conversaciones con ciertas personas que están en nuestra vida y gracias a esas conversaciones pues nos damos cuenta de que tenemos menos en común
y nos ayuda a cortar porque ya no nos sirve ese vínculo, o lo contrario, pues que estábamos dudando en cuanto a ese vínculo y precisamente por una conversación pues hay un cambio. En este caso pues vemos que tenemos mucho en común, o sea, como que otra vez volvemos a estar en la misma onda. También lo que puede ser es que, porque Urano recuerdo que está en el área de la autoestima, de la valoración, a través de un cambio en nuestra autoestima, luego con una conversación con alguien, pues podemos cambiar en cuanto a las relaciones, porque nos atrevemos a decir cosas y eso cambia la relación, sea para mal, porque la relación ya vemos que no tiene futuro, o sea para bien, porque la relación la vuelve a avivar, sea de pareja, sea de amistad, sea de socios, o sea de lo que sea. Y por otro lado, también lo que puede ocurrir es que a la hora de comenzar, porque hay que recordar que esta luna nueva también puede ser comenzar una relación nueva, conocer a gente, pues a través de conversaciones nos damos cuenta de que hemos cambiado en cuanto a nuestra valoración y eso nos hace, pues por ejemplo, si éramos más tímidos, atrevernos a hablar más o si a lo mejor no nos atrevíamos a hablar de una forma pues tan profunda, pues nos atrevemos o nos atrevemos a hablar de ciertos temas que a lo mejor no solíamos compartir y gracias a eso vemos que congeniamos con alguien. Y evidentemente también puede ser lo contrario, pero digamos que a través de las conversaciones puede haber bastantes cambios y estos cambios está bien que se den porque nos pueden ayudar a manejar esta energía de Libra. También lo que puede ocurrir es que hemos hecho cambios en nuestra valoración, en nuestra autoestima, en lo que sentimos que nos merecemos y entonces a partir de ahí el tema de Mercurio se aplica a la mente en cuanto a la idea que tenemos sobre las relaciones y vemos que tenemos un cambio. Es decir, que para nosotros entonces lo que nos interesa como relación es algo que cambia, porque yo antes estaba consintiendo algo más bajo de lo que considero que me merezco ahora, o puede ser al revés, antes a lo mejor pues tenía un ego demasiado inflado y entonces ahora que está Urano y me está haciendo cambiar, pues entonces veo que no puedo demandar tanto de otras personas. Pueden ser muchas cosas, pero al final de lo que se trata es de aprovechar esta energía. Venus está retrógrado, lo vuelvo a repetir. Entonces, esto quiere decir que esta luna se trata de tomarlo con calma, es decir, de ir invirtiendo, pero no de, aunque va a haber muchos cambios en cuanto a las relaciones, en cuanto a las actividades y tal, si aparece una persona nueva y parece que todo va muy bien, pues daros un tiempo para evaluar. No quiere decir que no quedéis, no quiere decir que no lo disfrutéis, pero tened en cuenta que Venus está evaluativo, con lo cual se trata de ir viendo cómo va. A lo mejor es una atracción muy, muy grande o es una conexión muy grande así de primeras, o por ejemplo si es una actividad, pues es algo que de primeras parece un cambio muy, muy positivo, pero Venus está evaluativo, con lo cual hasta que no pase el tiempo no se ve si realmente es algo que puede perdurar o no puede perdurar. Y lo interesante es que Venus y en parte Urano, porque bueno, depende de los grados que se consideren, van a estar en una posición no tan cómoda a Marte. Esto básicamente lo que quiere decir es que Marte está en Acuario, o sea, Marte es la acción y está pidiendo un cambio, bueno, es algo que lleva pidiendo ya bastantes meses, y entonces ahora podemos sentirnos que a la hora de actuar no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Se trata de enfocarlo de otra forma, porque hay actuaciones que ya no nos valen y hay actuaciones que nos pueden ir bien, pero hemos tenido unos meses para ir probando. Y también en cuanto a cómo nos posicionamos, es decir, lo que yo necesito, lo que yo soy, también tiene que cambiar. Estos cambios pueden ser porque me estaba escondiendo, me estaba haciendo de menos y estaba fomentando el vínculo antes que fomentarme a mí y eso tiene que cambiar. O también puede ser que lo contrario, que estaba priorizándome a mí ante todo y no estaba priorizando el vínculo. Entonces eso tiene que cambiar, o sea, puede ser un cambio en cuanto a lo que el eje de equilibrio entre yo y el nosotros, pero también puede ser un cambio en cuanto a cómo me posiciono. Por ejemplo, pues cómo marco mi posición si estoy en conflicto, porque a lo mejor si antes era demasiado pasivo
o si antes era demasiado agresivo. Pero Acuario no se trata tanto de eres pasivo, tienes que dejar de ser pasivo, sino si eres pasivo, pues a lo mejor el cambio no viene de pasar de ese extremo al otro, sino de ser pasivo pero de otra forma. Si has pensado en ti, pues a lo mejor el tema no es que dejes de pensar en ti, que pienses más en el nosotros, sino que sigas pensando en ti, pero de otra forma. Que si siempre cuando piensas en ti es a través de hablar mucho, pues que a lo mejor ahora se trata de pensar en ti, pero de una forma no tan verbal, o sea, puede ser muchas cosas. Y Marte no está en una posición cómoda ni a Urano ni a Venus. Entonces, esto quiere decir que Venus está evaluando, pero a la hora de actuar en consecuencia con esto que está pasando, con esta evaluación, y Urano, que está en Tauro, a la hora de actuar con esta nueva valoración que podemos tener, esta nueva autoestima, esta nueva escala de valores que podemos tener, pues a la hora de encajar nuestra forma de actuar, pues podemos sentirnos un poco como en zigzag, o sea que no terminamos de anclarnos porque precisamente no están en una buena posición. Entonces simplemente esto se trata de ir avanzando, pero teniendo en cuenta que vamos a ir avanzando un poco en intermitencia y que va a ser muy difícil ahora encontrar un buen equilibrio entre ceder y pensar lo suficientemente en nosotros. Pero en resumen, lo que trae esta luna nueva es invertir en todo esto que supone Libra, es decir, es invertir en relaciones, invertir en equilibrio, invertir en cosas armónicas, invertir en belleza, pero teniendo en cuenta que esa inversión no se trata de ya hacerlo, sino de que en ese ir invirtiendo vamos a ir evaluando, por lo menos hasta noviembre, pues qué es lo que está pasando, y además a la hora de movernos hacia ello, pues podemos sentir como que no hay un camino libre, sino que el camino parece que va bien, pero luego llega una curva y luego pues parece que otra vez vuelve a ir bien, pero es un poco la particularidad que tiene ahora mismo el panorama. Entonces os deseo que aprovechéis y que paséis una buena luna y nos vemos en el próximo vídeo.